¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre atraes al mismo tipo de persona? Aunque todo a tu alrededor cambie, nuevos lugares, nuevas etapas, nuevos comienzos, es como si un mismo patrón emocional regresara una y otra vez, como un eco que no se cansa de repetirse. Las máscaras pueden ser diferentes, los rostros también, pero la sensación, esa sensación, siempre es la misma. Esa mezcla entre esperanza y frustración, entre conexión y abandono, entre querer demasiado y otra vez recibir tan poco. Y te preguntas, ¿seré yo? ¿Estaré haciendo algo mal? ¿O es que el mundo está lleno de personas emocionalmente indisponibles? Pero, ¿y si la respuesta fuera más sutil? ¿Y si lo que se repite no está fuera sino dentro de ti? Un guión antiguo, escrito en silencio, en tu infancia, en esas primeras experiencias de afecto, cuando aún no sabías qué era el amor, pero ya sentías cuando faltaba. Intentas convencerte de que ahora eliges distinto. ¿Qué aprendiste de tus relaciones pasadas? Que tienes claro lo que quieres y lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Pero entonces, como si algo dentro de ti actuara por costumbre, le vuelves a abrir la puerta. A lo mismo. Una mirada que se siente familiar, una presencia que en vez de llenarte, te consume. O tal vez, una ausencia que duele, con esa delicadeza cruel de quien nunca prometió quedarse. Quizá estés cansado de dar más de lo que recibes, de esperar mensajes que no llegan, de moldearte para ser aceptado, de esconder partes de ti, por miedo a parecer demasiado complicado. Cansado de atraer personas que solo aman la idea de ti, pero que no tienen el coraje de amar a la persona que realmente eres. Pero, ¿y si esto no fuera cuestión de mala suerte? ¿Y si esta repetición fuera un llamado, un espejo? Porque existe un dolor que se disfraza de elección y existe un patrón que se esconde bajo la forma de deseo. Repetimos lo que nos resulta familiar, aunque duela, aunque nos destruya, porque en el fondo, una parte de nosotros sigue esperando que, esta vez, sea diferente. Que esta vez, esa herida antigua, por fin, sane. Que alguien, esta vez, se quede. Pero nadie puede curar una herida que tú mismo sigues escondiendo. Este vídeo no es sobre culpa. No vengo a decirte que estás haciendo las cosas mal. Vengo a ofrecerte una nueva mirada, un camino hacia la conciencia. Porque comprender tus propios patrones no es juzgarte, es liberarte. Hoy, Human, quiero invitarte a caminar juntos por este laberinto emocional. Vamos a explorar por qué atraes siempre al mismo tipo de persona. Vamos a mirar de frente esos hilos invisibles que tejen tus relaciones y vamos a descubrir con valentía y ternura lo que aún necesita ser transformado, porque amar de verdad y ser amado de forma completa comienza en el instante en que decides dejar de repetir y empiezas a reconstruir. Si este tema ya tocó algo dentro de ti, si sentiste que estas palabras te describen o describen a alguien que amas, entonces, este es el momento de dar un paso más. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que también necesite ver más allá de la superficie y suscríbete al canal. Aquí, cada vídeo es una invitación a la conciencia, a la sanación y al reencuentro con tu propio valor. Este pequeño gesto, darle like, comentar, suscribirte, ayuda a que este contenido llegue a más personas y a que juntos creemos un espacio donde el amor no sea juego ni escasez, sino presencia y madurez emocional. Ahora que hemos abierto esta puerta, vamos a continuar. Tú lo intentas. De verdad, lo intentas. Entras a una nueva relación con el corazón abierto, diciéndote a ti mismo que, esta vez, será diferente. Que ahora sabes lo que mereces. Que vas a valorarte más. Que no vas a ignorar las señales. Pero con el tiempo, todo empieza a sentirse extraño, extrañamente familiar.
La misma dinámica de siempre reaparece como una obra de teatro interpretada por nuevos actores. La ansiedad empieza a ocupar demasiado espacio. Te descubres mirando el teléfono sin motivo, esperando un cariño que nunca llega, en el momento en que tu corazón más lo necesita. A veces el otro es frío, otras veces demasiado cálido, pero solo al principio. Hay una distancia disfrazada de independencia, un silencio que grita, un juego de presencia y ausencia que te mantiene en alerta, como si tuvieras que demostrar todo el tiempo que mereces quedarte, y empiezas a preguntarte si estás exagerando, si eres demasiado sensible, si tal vez no deberías esperar tanto, y entonces te moldeas, te reduces, calculas cada palabra, empiezas a preocuparte más por ser aceptado que por ser auténtico, y sin darte cuenta, vuelves a ese lugar antiguo, intentando ganarte el amor, que debería llegar como elección y no como premio. Y por más que el otro te diga, me gustas, siempre hay una sensación de que algo falta, como si nunca estuvieras completamente dentro de la historia, como si siempre estuvieras a un paso de ser dejado. Es una sensación devastadora, porque no es solo sobre el otro, es sobre ti, contigo. Es la repetición de un dolor que parece anterior a todo, como si ese patrón emocional no hubiera empezado ahí, sino mucho antes, allí, donde se escribieron tus primeras referencias de afecto. Tal vez, en algún momento de tu infancia, aprendiste que el amor venía con esfuerzo, que para ser amado había que agradar, callar y cuidar más de los demás que de ti mismo. Tal vez creciste viendo el amor expresarse con frialdad, con control, con ausencia, y tu corazón, hambriento, grabó todo eso como si fuera la norma, como si fuera la única lengua emocional posible, como si fuera identidad. Y hoy, aunque no seas consciente de ello, te sientes atraído por personas que, de alguna manera, te hacen revivir ese viejo guión, no porque te guste el dolor, sino porque es lo que tu alma reconoce como amor. Suena absurdo, lo sé, pero existe una lógica emocional detrás. La niña o el niño que aún vive dentro de ti sigue buscando, incansablemente, reparar el pasado. Y lo intenta, eligiendo, sin saberlo, personas que se parecen demasiado a aquellas que no supieron amarte como necesitabas, como si, esta vez, logrando que alguien así te ame, pudieras, por fin, cerrar esa herida que quedó abierta allá atrás. Pero lo que suele ocurrir es que solo vuelves a revivir el vacío, la ausencia, el agujero emocional, y es cruel, porque sientes que estás amando, pero al mismo tiempo sientes que te estás perdiendo. Y entonces llega esa pregunta que arde: ¿por qué siempre atraigo a personas emocionalmente no disponibles? ¿Por qué me engancho con quien solo me da migajas? ¿Por qué siento que no soy suficiente? Y aunque duela, la respuesta puede estar dentro de ti, no en forma de culpa, sino en forma de repetición inconsciente. No buscas lo que te hace bien, buscas lo que conoces, y lo que conoces, muchas veces, es abandono, es escasez, es un amor con miedo, con límites, con distancia. Tal vez estés cansado de ser fuerte todo el tiempo, de fingir que todo está bien, mientras por dentro suplicas por un poco de reciprocidad. Cansado de atraer personas que se enamoran de tu luz, pero que no tienen el valor de quedarse en tu profundidad. Cansado de ser lo que el otro quiere y no lo que tú realmente eres. Pero hay algo precioso en todo esto. El dolor de la repetición también es una brújula. Te señala exactamente donde aún hay algo que necesita ser visto, sentido, comprendido. Te apunta hacia heridas que, aunque viejas, siguen abiertas, y toda herida que duele sigue viva, y todo lo que está vivo puede ser transformado. Erich Fromm decía que el amor verdadero
es un arte, y como toda forma de arte, requiere esfuerzo, paciencia, disciplina y coraje. Pero la mayoría de nosotros no fuimos educados para amar así. Nos enseñaron a desear amor, a esperarlo, a necesitarlo. Y entonces pasamos la vida buscando a alguien que nos complete, como si fuéramos mitades rotas, fragmentos, esperando encajar. El problema es que esa búsqueda muchas veces nace desde la carencia, no desde la plenitud. Y donde hay carencia, hay confusión. Confundimos atracción con afinidad. Confundimos intensidad con intimidad. Confundimos dolor con profundidad. Y más aún, confundimos amor con apego y apego con necesidad. Fromm nos advierte, amar de verdad no es encontrar a alguien que nos llene, es convertirnos en alguien capaz de ofrecer amor. Y para eso, primero, necesitamos ser enteros, pero ser entero da miedo, porque significa mirar hacia adentro, enfrentar el propio vacío, las heridas, los miedos. Significa dejar de esperar que otro nos salve y empezar a asumir la responsabilidad por nuestra propia vida emocional. Pero hay una resistencia, porque en el fondo tenemos miedo de la libertad. Sí, suena contradictorio, pero es real. La libertad de ser nosotros mismos, de elegir con conciencia, de no depender emocionalmente de nadie. Esa libertad asusta, porque nos obliga a crecer. Y crecer significa dejar atrás a ese niño herido que todavía sueña con ser rescatado. Muchos de nosotros seguimos atrapados en ese sueño. Queremos que alguien vea nuestra herida y nos ame a pesar de ella. Y eso es profundamente humano. Pero a veces ese deseo se convierte en una trampa. Atraemos, sin darnos cuenta, a personas que no tienen amor para dar, precisamente porque creemos, muy en el fondo, que ese tipo de amor, el que nos rechaza o nos descuida, es el único que conocemos. Es el amor con el que aprendimos a sobrevivir. Esta repetición emocional es lo que Fromm llamaría una huida de la libertad. En lugar de elegir con claridad, revivimos con los ojos cerrados. En vez de amar con conciencia, deseamos con urgencia. Y el deseo ciego, cuando nace de heridas no sanadas, crea vínculos que terminan por aprisionarnos. Otra trampa común es creer que amar es simplemente sentir mucho, pero sentir no es suficiente. El amor maduro es elección, es práctica, es construcción diaria. Y para Fromm, el amor verdadero involucra 4 elementos esenciales: cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento profundo del otro. Pero, ¿cuántas veces te has relacionado con personas que cuidaban poco, que huían de toda responsabilidad emocional, que no respetaban tus límites y que ni siquiera se tomaban el tiempo de conocerte de verdad? La verdad es que si no cultivamos estas cualidades en nosotros mismos, no sabremos reconocerlas en el otro. O peor aún, podríamos rechazarlas cuando por fin aparezcan, porque no sabemos cómo lidiar con un amor que no duele, el amor calmo, presente, seguro, ese que muchas veces nos parece demasiado extraño, y así volvemos una y otra vez a lo que conocemos, al amor inestable, ese que nos mantiene en alerta, que nos hace sentir vivos a través del dolor. Por eso Fromm insiste, amar es un arte que requiere entrenamiento interior. No basta con querer amar, es necesario aprender a amar. Y antes que todo, es necesario aprender a estar con nosotros mismos, sin esperar que otro venga a llenar nuestro vacío. Porque solo quien ya no depende de otro para sentirse completo, es capaz de amar desde la libertad. Y solo cuando amamos desde la libertad y no desde la necesidad, podemos elegir con claridad,
reconocer lo que nos hace bien, rechazar lo que nos destruye y abrir espacio para un tipo de vínculo que no repite el pasado, sino que construye el futuro. Y si el problema nunca fue que atraes a las personas equivocadas, sino creer que ese es el tipo de amor que mereces, y si detrás de cada elección inconsciente se esconde una creencia profunda, no sobre el amor, sino sobre ti. Muchas veces, lo que sostenemos no son solo patrones afectivos, sino ideas profundamente arraigadas sobre lo que creemos posible para nosotros. Cosas como, el amor verdadero tiene que doler. Si no hay sufrimiento, no es lo suficientemente intenso. ¿Sabes? Las personas demasiado buenas aburren. Quien ama de verdad aguanta todo. Si no me esfuerzo, nadie me va a querer. Quizás te parezcan frases lejanas, pero observa tus elecciones. Mira cómo te sientes. Cuando alguien te trata con cariño y estabilidad, ¿lo recibes con gratitud o te resulta extraño y te alejas? ¿Te sientes en calma o empiezas a pensar que hay algo raro, que es demasiado bueno para ser verdad? Aquí comienza el verdadero cambio. Comprender que el amor sano puede parecer aburrido para un corazón acostumbrado al caos, que un amor ligero puede parecer superficial para quien solo ha conocido la profundidad a través del dolor, que la paz puede confundirse con falta de pasión cuando tu única referencia de pasión es la inestabilidad emocional. Pero no es amor, eso que te quita el sueño, eso que te mantiene en alerta, eso que te hace sentir inseguro, intentando conquistar a alguien que nunca está realmente presente. Eso tiene otro nombre, ansiedad afectiva, y la ansiedad afectiva no nace del amor, nace del miedo, porque el amor, cuando madura, es casa, es refugio, es descanso, es saber que el otro está, sin necesidad de pruebas diarias, sin grandiosos gestos, solo con presencia y constancia. Y aquí nace una nueva posibilidad para ti. Puedes amar con ligereza, puedes elegir a alguien que no te quite el aliento, sino que te devuelva la respiración. Puedes liberarte de la creencia de que el amor tiene que doler, que tiene que venir con dudas, con pruebas, porque amar no es sobrevivir al otro, es florecer juntos. Cuando empiezas a desatar los nudos del pasado, no esperando que otro los deshaga, sino haciéndolo tú, con tus propias manos, algo dentro cambia. Lo que antes te atraía ya no te conmueve. Lo que antes parecía intenso, ahora solo parece inestable. Y lo que antes te parecía pequeño, como ese amor calmo, ahora empieza a parecerte inmenso. Esa es la verdadera transformación. Descubrir que no estás condenado a repetir, que puedes elegir diferente, que puedes crear un nuevo lenguaje afectivo, que puedes construir un amor sin miedo a que termine y sin urgencia por retener. Un amor que no encadena, sino que abraza, que no exige, sino que ofrece, que no consume, sino que suma. Dejas de preguntarte, ¿por qué siempre atraigo al mismo tipo de personas? Y empiezas a preguntarte, ¿qué parte de mí sigue buscando este tipo de relación? ¿Qué en mí sigue reconociendo el dolor como forma de amor? Y es justo ahí donde nace la libertad. No la libertad de no amar, sino la libertad de amar distinto, amar con lucidez, con raíces, con respeto, por ti mismo. Erich Fromm nos recuerda que el amor verdadero es una elección, no un accidente, nace del encuentro entre dos personas enteras, que no se buscan desde la carencia, sino desde la abundancia, que no quieren completarse, sino compartir todo lo que cada una ya ha construido por dentro. Y ese es el primer paso de la verdadera sanación, volver la mirada hacia adentro. Antes de buscar una nueva relación,
Necesitas crear una nueva relación contigo. Eso significa observar tus propios patrones, abrazar las heridas de tu infancia, ponerle nombre a esos dolores que llevas tanto tiempo silenciando. Significa mirar a ese niño que fuiste y que aún vive dentro de ti y decirle, ahora te veo, ahora cuido de ti, porque si no aprendes a darte lo que esperas de los demás, seguirás siempre buscando, siempre hambriento, siempre vulnerable a las migajas. La sanación también implica aprender a estar solo, sin sentir soledad. Estar contigo no debe ser castigo, sino un campo fértil, un tiempo de autodescubrimiento, de escucha, de reconexión con tus propios deseos, tus valores y tus límites. Solo quien puede sostenerse en el silencio es capaz de elegir con claridad en medio del ruido. Y aquí viene otro punto clave. El amor maduro exige límites claros. No tienes que adaptarte a la ausencia emocional del otro. No tienes que soportar promesas vacías, relaciones tibias, silencios que duelen más que 1000 palabras. El amor que deseas comienza con el respeto que tú mismo te das. Decir, esto no me sirve, también es un acto de amor. Decir, merezco más, es una forma de madurez emocional. Empieza a observar las señales. Cuando conozcas a alguien, en lugar de preguntarte, ¿esto va a funcionar?, pregúntate, ¿esta persona me ve? ¿Esta relación me nutre? ¿Puedo ser yo mismo aquí? ¿Me siento en paz o en alerta cuando estoy a su lado? Aprende a confiar en tu cuerpo, en tu intuición, en esos pequeños incomodidades que surgen cuando algo no está en su lugar, porque no siempre lo que duele grita. A veces solo te va silenciando, poco a poco. El amor maduro también exige presencia. No está hecho solo de palabras bonitas, sino de actitudes constantes. Es cuando alguien te escucha de verdad, respeta tus límites y está ahí, no solo en los buenos momentos, sino también en los difíciles, y sobre todo, cuando empiezas a hacerlo contigo mismo. La verdadera sanación comienza cuando dejas de mendigar amor y empiezas a cultivar autoestima, cuando te permites sentir el dolor, pero ya no te defines por él, cuando aceptas que la historia que viviste no determina la que puedes vivir de ahora en adelante. Empieza a practicar la autocompasión. En lugar de culparte por repetir los mismos patrones, agradece por tener la conciencia de verlos ahora. La transformación comienza justo en el instante en que eliges tratarte con más ternura. Cuida de los pequeños gestos, la forma en que te despiertas y te miras en el espejo, el tiempo que dedicas a hacer lo que amas, el no que aprendes a decir, el sí que solo ofreces cuando de verdad lo sientes, la valentía de marcharte, cuando todo dentro de ti te pide que te quedes, solo por miedo a estar solo, porque a veces irse es el acto más amoroso que puedes tener con tu propia historia. El nuevo camino comienza cuando entiendes que el amor no es algo que se encuentra, es algo que se aprende a vivir. No necesitas correr detrás, necesitas caminar al lado. No tienes que suplicar atención. Tienes que crear vínculos donde haya espacio para tu verdad. No tienes que ser perfecto, solo tienes que estar presente. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Empiezas a atraer personas diferentes, porque ya no aceptas lo que antes tolerabas, porque ya no necesitas repetir, ahora eliges. La verdadera arte de amar empieza cuando comprendes que el amor no es destino, es construcción, y que el mayor acto de amor que puedes ofrecer al mundo es elegirte a ti primero. Tardaste, dice la niña sin mirarte. Lo sé, responde el adulto, arrodillándose a su lado. Pensé que nunca volverías. Yo también lo pensé,
Pasé tanto tiempo buscando allá afuera que me olvidé de regresar aquí. La niña respira hondo, luchando por contener el llanto. Siempre se van, siempre, y yo me quedo esperando. ¿Por qué me dejaste aquí sola con esta esperanza? Porque creí que alguien vendría a salvarte, y entonces me perdí intentando merecer amor de los demás. Olvidé que era yo quien tenía que sostenerte. Silencio. ¿Todavía tienes miedo?, pregunta la niña. Sí, pero ahora tengo más coraje que miedo. Y si duele otra vez, va a doler, pero esta vez yo voy a estar aquí. No volveré a abandonarte dentro de mí. La niña levanta la mirada, mezcla de alivio y desconfianza. ¿Lo prometes? Prometo elegirme todos los días, incluso cuando eso signifique decir no, incluso cuando la soledad aparezca, incluso cuando sea más fácil repetir el patrón. ¿Y si nadie me ama? Yo lo haré hasta que ya no necesites el amor como condición para existir. ¿Y si me equivoco? Entonces aprenderemos, pero nunca más vamos a abandonarnos por alguien que no sabe quedarse. ¿Crees que algún día llegará alguien que me vea de verdad? Sí, cuando tú te veas por completo, cuando dejes de correr detrás de quien te ignora, cuando entiendas que ser visto no empieza en los ojos del otro, empieza en los tuyos. La niña apoya la cabeza en el pecho del adulto y por primera vez siente algo que nunca antes había sentido: seguridad. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora ya no está sola. Y entonces el cuarto oscuro comienza a iluminarse. No con una luz de afuera, sino con la que empieza a nacer desde dentro, cuando dos partes de ti deciden por fin encontrarse. Tal vez todavía te sientas atrapado en patrones que no entiendes. Tal vez, a veces, creas que hay algo roto en ti por repetir los mismos ciclos. Pero hoy, aquí, algo dentro de ti despertó. Y eso ya es una revolución, porque la verdadera sanación no empieza con grandes cambios externos, empieza con una mirada, con una decisión silenciosa. Ya no voy a perderme de misa por nadie. No viniste al mundo para repetir ausencias, ni para mendigar el amor que es tu derecho. Viniste a este mundo para amar con consciencia, para ser entero, para ofrecer presencia, no carencia, para elegir, no para suplicar. Y eso es posible. No se trata de prometer que nunca más dolerá, sino de aprender a sostenerte cuando duela, de reconocer la trampa antes de caer en ella, de construir dentro de ti un lugar al que siempre puedas regresar, tu hogar emocional. Tal vez el mundo nunca te enseñó esto. Tal vez te dijeron que amar es lucha, sacrificio, resistencia. Pero el amor que sana es otro. Es el que llega con paz, el que te invita a respirar, el que no te exige nada más que tu verdad. No estás aquí para encajar. Estás aquí para expandirte. Y cuanto más te conoces, más te liberas. De los amores que asfixian, de las historias que duelen, de las voces que dijeron que eras demasiado o insuficiente. Tú eres suficiente y mereces ser amado de forma entera, con presencia, respeto y profundidad. La vida te está invitando a un nuevo ciclo, uno donde el amor no hiere, donde la espera no duele, donde el otro no es tu salvación, sino tu compañero de camino. Es hora de caminar con el corazón despierto, de no aceptar menos de lo que ofreces, de abrir espacio para relaciones donde tu ser sea bienvenido, no tu esfuerzo por agradar. Ya no tienes que repetir. Ahora puedes elegir. Si estas palabras resonaron contigo, dale like a este video, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Aquí cada encuentro es un puente hacia adentro. Cada video, un recordatorio sincero de que mereces amar y ser amado, con madurez, libertad y verdad. Hasta el próximo encuentro.